Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Educompartizaje. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por el apoyo a esta iniciativa del canal. Quiero dejarles las diferentes vías de comunicación para que me dejes tus comentarios, tus sugerencias y tus dudas. En uno de los últimos videos, uno de los comentarios fue excelente. Seguiremos educompartizando juntos. Muchísimas gracias y así será. En el video de hoy vamos a charlar un tema muy interesante que es cómo evitar la frustración sistemática de nuestros estudiantes. Hace unos años, con un compañero y amigo y colega, Fernando Collazo, a quien aprovecho a mandarle un gran saludo, realizamos una investigación que se titula Inmunización de la indefensión aprendida a través de modelos atribucionales y programas de reforzamiento, lo que podría traducirse como vacuna contra la frustración sistemática. Nuestro objetivo era determinar diferentes estrategias que podríamos utilizar en el aula para evitar la frustración sistemática de nuestros estudiantes. El término desesperanza aprendida o indefensión aprendida fue descrito inicialmente por Bruce Obermeyer y Martin Seligman a mediados de la década de los 60. Un equipo de psicólogos encabezado por Martin Seligman realizó una serie de experimentos con animales. En una primera etapa colocaron a 2 perros sujetos por arneses que recibían descargas eléctricas no mortales, aleatorias y no predecibles. Uno de ellos podía cortar el circuito eléctrico con un movimiento del hocico, mientras que el otro simplemente se tenía que resignar a recibir las descargas eléctricas. Tras varias semanas de experimentación y de adaptación, se pasaban a los perros a jaulas especiales que tenían 2 secciones separadas por un pequeño muro. Una de las secciones tenía el suelo que se podía electrificar, y descubrieron que el perro que en la primera etapa podía cortar el circuito eléctrico con un movimiento del hocico, cuando se encontraba en la sección de suelo que se podía electrificar y recibía descargas eléctricas, rápidamente cambiaba de sección quedando a salvo. Pero el perro que en la primera etapa no podía cortar el circuito eléctrico, cuando se encontraba en esta sección y empezaba a recibir descargas, no hacía nada, se quedaba allí. Había aprendido a resignarse. Había desarrollado lo que se denomina indefensión aprendida. La indefensión aprendida es la condición ante la que cualquier ser humano o animal ha aprendido a comportarse de forma pasiva ante una situación que le resulta adversa, pero con la percepción subjetiva de que no puede controlar el entorno, aunque sí tenga posibilidades de hacerlo. Los sujetos desarrollan un síndrome caracterizado por un marcado déficit para iniciar conductas nuevas o aprender conductas nuevas. Y se ha demostrado que el factor determinante de la indefensión aprendida no es el estrés del elemento aversivo, sino la creencia de incontrolabilidad. O sea que no depende de si recibo descargas eléctricas o maltrato verbal o maltrato físico o maltrato emocional. Lo que me genera la indefensión aprendida es la sensación de que no puedo controlar el entorno o no puedo controlar la situación. La indefensión aprendida va más allá de la desmotivación. Algunos estudiantes, tras fracasar de forma sistemática en algunas consignas de trabajo durante cierto tiempo, pierden la posibilidad de adquirir conocimientos no solamente en esa asignatura, sino de aplicarlos en todos aquellos aprendizajes transversales donde ese conocimiento puede llegar a ser relevante. Por lo tanto, como docentes, es importante que sepamos reconocer las situaciones de indefensión aprendida y podamos trabajar en prácticas eficientes donde podamos inmunizarlos para que esas situaciones no se den. Uno de los experimentos que realizamos con Fernando consistía en visitar diferentes grupos y entregarles a cada alumno un conjunto de sobres numerados que contenían dentro una palabra. La consigna era abrir el sobre, sacar la palabra y escribir todos los anagramas posibles que se me ocurrían. Un anagrama es una palabra nueva que se genera a partir de reordenar las letras de la palabra inicial. Por ejemplo, con la palabra Mara se pueden formar los anagramas arma, amar y rama. Así que comenzaba el experimento, los alumnos abrían el sobre número 1, sacaban la palabra, escribían todos los anagramas y transcurrido un minuto les preguntábamos cuántos anagramas habían obtenido. Una parte de la clase decían 2, 3, 4 y otra parte de la clase no habían obtenido ninguno. Cuando pasamos al sobre número 2 pasó exactamente lo mismo.
La mitad de la clase que había obtenido anagramas del sobre número 1 había obtenido 2, 3 y 4 anagramas del sobre número 2, pero la otra mitad no había obtenido ninguno. Lo mismo con el sobre número 3. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Un conjunto de estudiantes obtuvieron en los sobres 1, 2 y 3 las palabras amar, cosa y mora, que tienen varios anagramas en el idioma español. Sin embargo, otro conjunto de estudiantes obtuvieron las palabras higo, vicio y pluma, que no tienen anagramas posibles. Sin embargo, en el sobre número 4, todos los estudiantes obtuvieron la palabra esponja, cuyo anagrama es japonés. Los estudiantes que en la primera etapa del experimento no lograron descifrar los anagramas, tampoco lograron descifrar el anagrama de la palabra esponja. Y esto demuestra que podemos generar altísimos niveles de frustración solamente en 5 minutos de clase. Los alumnos perdían la posibilidad de resolver un ejercicio común a todos tras fracasar de forma sistemática en una consigna puntual, con el agraviante de que a los compañeros les había ido mucho mejor. De hecho, en una segunda etapa del experimento, le pedíamos en la media hora siguiente que resolvieran una secuencia de ejercicios de lógica y de matemática, pues los alumnos que en la primera etapa les había ido mal con los anagramas, les iba mucho peor en la parte de razonamiento y de lógica. Eso quiere decir que la desmotivación se perpetúa en el tiempo inmediato posterior. ¿Cómo puedo hacer un posible diagnóstico a un estudiante que tiene indefensión aprendida o que lo está desarrollando? Los estudiantes atribuyen el fracaso a causas diferentes. Si tengo un estudiante que tiene indefensión aprendida y uno que no, y les propongo un ejercicio que no tiene solución, un ejercicio irresoluble, luego de que lo intentan hacer, si les pregunto por qué no lo pudieron resolver, el estudiante con indefensión aprendida tiende a dar respuestas del estilo: es que las matemáticas no es lo mío, no me da la cabeza, con esto nunca pude. Atribuye su fracaso a causas generales que están relacionadas a su falta de habilidad y que son inespecíficas. Que no me dé la cabeza no es una causa específica. Sin embargo, un estudiante que no tiene indefensión aprendida puede dar causas específicas y que no están relacionadas a su falta de habilidad. Como por ejemplo, es que el ejercicio estaba súper difícil, o no me dio el tiempo, o no conozco el tema, o no lo recuerdo, pero tal vez si lo repaso lo puedo hacer. Esto es a lo que se le llaman atribuciones causales. Otro de los experimentos que nos resultó muy interesante fue el de llevar a los estudiantes a la sala de informática a realizar un test de múltiple opción con 20 preguntas. Las primeras 10 preguntas, contestaran lo que contestaran, les iba a aparecer un cartel que dijera respuesta incorrecta. Y lo que queríamos hacer era evaluar qué tan bien les iba en las últimas 10 preguntas luego de que los frustrábamos en la primera etapa del experimento. A una parte de los estudiantes, cada vez que respondían de forma incorrecta, aparecía un cartel que decía: respuesta incorrecta, recuerda que la prueba es de difícil resolución. Mientras que a otros estudiantes, cada vez que contestaban de forma incorrecta, aparecía un cartel que decía: respuesta incorrecta, recuerda que la prueba está en función de tus capacidades. Y descubrimos que a los estudiantes que le atribuíamos el fracaso a la dificultad de la prueba, les iba muchísimo mejor que a los otros. De hecho, el primer equipo contestaba 8 respuestas en promedio de forma correcta, mientras que la segunda tanda de estudiantes contestaban 3 respuestas en promedio de forma correcta. Esto quiere decir que cuando atribuimos el fracaso a causas específicas generales que no están relacionadas a la habilidad, el rendimiento mejora. Así que sería importante que en nuestras prácticas de aula, si detectamos que hay un estudiante que de forma sistemática viene entregando de forma incorrecta las tareas o los trabajos de clase, nos sentemos con él y podamos atribuirle la causa que corresponda a esa situación que se está dando, que puede ser o falta de estudio, o reforzar cierta habilidad, o reforzar cierto contenido, o desarrollar cierta destreza. Ver qué se puede trabajar para poder mejorar esa situación. Porque si no atribuimos una causa correspondiente, existe la posibilidad de que ese estudiante asigne su fracaso a falta de habilidad y desarrolle indefensión aprendida. A través de la experimentación, pudimos comprobar que una de las formas más eficientes de inmunizar la indefensión aprendida es la de alternar los diferentes niveles de dificultad. Los repartidos o las unidades de clase no deberían ser gradualmente cada vez más difíciles a lo largo que transcurre el tiempo, sino que
deberían ser intercalados. Sí deberían aparecer ejercicios complejos o más difíciles que puedan desarrollar la creatividad y las diferentes habilidades de los estudiantes. Pero de forma intercalada deberían haber ejercicios más sencillos para poder mantener la motivación de todos los estudiantes a lo largo de un curso. Socialmente estamos acostumbrados a etiquetarlo todo. Y una de las prácticas que deberíamos llevar a cabo es la de ayudar a nuestros estudiantes a que no se autoetiqueten con frases como "es que no se me dan las matemáticas" o "no se me dan las lenguas". No es que no se le den las matemáticas, es que en matemática pueden mejorar. Es que en matemática pueden desarrollar un montón de habilidades, destrezas, contenidos. Todos los estudiantes son buenos porque todos tienen la posibilidad de mejorar. Y esa es una etiqueta que deberíamos llevar los docentes para poder dárselas a ellos. Finalmente quiero agradecerte por haber compartido esta instancia. Te dejo nuevamente las vías de comunicación oficial para que me dejes tus comentarios, tus sugerencias y tus dudas. Si te gustó el contenido, quiero que lo compartas y te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video.